conversando con el arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río Alba, y muchos de nuestros televidentes han querido participar de esta entrevista dejándonos algunas preguntas en las redes sociales. Yo quería hacerle algunas, transmitirle algunas de las inquietudes de nuestro público. Por ejemplo, la mayoría han sido referidas al tema del concordato y al dinero de la iglesia. Muy interesante. ¿Usted cobra por ser arzobispo? No, gracias a Dios no cobro. Podría cobrar, porque es un derecho. ¿Y cuánto cobra un arzobispo? Pero depende, es decir, si se refiere a las planillas del Estado, ¿no? Si no me equivoco, un arzobispo está recibiendo alrededor de 600, entre 400 y 900 soles. ¿Ya? Que les paga el Estado peruano. El Estado. O sea, el Estado peruano envía a cada jurisdicción eclesiástica una planilla mensual, pero no para toda la gente, sino, por ejemplo, en el caso de Arequipa, la planilla mensual que manda el Estado es de 4.000 soles. Sí, lo leí en unas declaraciones suyas antiguas, que era 4.900 más o menos. Sí, 4.000. Que eso le entra al arzobispado, ¿correcto? 4.019. Eso le entra al arzobispado. Entonces eso va al arzobispado, es un cheque a nombre del arzobispado, y eso, por ejemplo, a un sacerdote le correspondería 90 soles, por decirle, ¿no? Etcétera. Pero entonces, no son los únicos ingresos del arzobispado de Arequipa, evidentemente. No, por supuesto. Si no, ¿cuáles son los ingresos del arzobispado de Arequipa? ¿Usted tiene una idea de cuánto es la plata que al mes? No, o sea, en números no, o sea, no lo podría decir porque yo no soy bueno para los números y me podría equivocar de una manera enorme, ¿no? Pero sí le puedo decir, la iglesia en general vive del aporte de los propios fieles, las limosnas, ¿cierto? Las limosnas, y en algunos casos, en el caso de Arequipa y otras diócesis antiguas o grandes, de cierto patrimonio que fieles católicos han ido dejando por testamento, y entonces se alquilan, ¿no? Y las rentas ingresan a los arzobispado. Claro, y de esa manera se sostiene las labores de evangelización y sobre todo las obras de bien social, fundamentalmente las obras de bien social. Pero entonces, para entenderlo, el arzobispado centraliza el dinero que ingresa aquí en Arequipa, por ejemplo, y son los encargados de luego repartirlo entre todos los sacerdotes de la región. No, normalmente en materia económica cada parroquia se autosostiene, ¿no? En general, cada parroquia. O sea, el cura de La Recoleta, el cura de Santo Domingo, o sea, cada parroquia se las tiene que ver. No, pero no es que se las tenga que ver, o sea, de hecho la comunidad de fieles sostiene a la parroquia. Los gastos ordinarios de la parroquia, por lo general, son sostenidos por la misma comunidad de fieles a través de dos vías, ¿no? Lo que se llaman los estipendios por los sacramentos, ¿no es cierto?, que es la limosna que deja una persona cuando quiere bautizar a su hijito, que pueden ser 20 soles, 30 soles, o por una misa, o por un matrimonio, y cuando se pasa la colecta en la misa dominical. La mayoría de las parroquias se sostienen en base a esto, ¿no? Algunas parroquias tienen además, a lo mejor alguna casita, dos casitas, no mucho más, algunas muy pocas, que además les da una renta, ¿no? Pero, repito, puede ser la parroquia de Caima y Anahuara, estamos hablando de 2 o 3 parroquias que están más acomodadas, las más antiguas, ¿no? Otras, en cambio, ni siquiera, o sea, no tienen ingresos suficientes para autosostenerse. Hay otras que uno pasa la colecta y en una misa dominical puede salir 4 soles, que no alcanza, absolutamente, sí, 4 soles, 4 soles 50, es impresionante. ¿En serio? ¿De una misa uno puede recolectar 4 soles? Claro. Tenemos zonas muy pobres en Arequipa, muy pobres. O sea, la arquidiócesis de Arequipa va desde Islay hasta Caylloma. Y en Caylloma, solamente que el párroco se traslade, vamos a hablar de Chivay, por decirle, a Yanque, nada más en gasolina gasta más de lo que le da la colecta. Entonces, ¿qué hacemos? Las parroquias que tienen mayores ingresos aportan a un fondo común a través del cual se ayuda a las parroquias más pobres. Correcto. Hay una solidaridad, ¿no? Y aquello que no alcanza lo pone el arzobispado de los ingresos que tiene también por otras vías, ¿no? Y también el arzobispo tiene que estar constantemente pasando la colecta en diversos Pero ámbitos. A nivel personal, solo usted, ¿cuántos son sus ingresos mensuales? Yo no tengo ingresos mensuales, y en esto de verdad que se lo agradezco al Señor. Y no, repito, no porque no los pueda tener. O sea, la Escritura lo dice, el buey puede comer del maíz que trilla, ¿no? Entonces, pero yo siendo seminarista, siendo muchacho, hice una opción. ¿Sigue siendo un buey?
hice una opción, ¿no? Hice una opción que fue el nunca cobrar por todos los servicios que yo podía prestar desde que fuera sacerdote hasta que me muera, ¿no? ¿Cómo maneja Entonces, la Iglesia? De esta manera no tengo ningún ingreso. ¿Cómo personal. manejan estas acusaciones de pedofilia a nivel mundial, que son, supongo, realmente heridas enormes dentro de su institución? Por supuesto, y sobre todo dolor, ¿no? Mucho dolor para el Papa, ¿no? El Papa lo ha expresado en muchas ocasiones en su vida. Pero a veces queda la sensación de que no hace un pare muy frontal, no pone las cosas en su lugar. Sí. Bueno, eso tal vez porque no es fácil, comprendo por la limitación de tiempo, ¿no? El entrar a las páginas oficiales del Vaticano y seguir los documentos oficiales. Las estuve revisando justamente antes de la entrevista. Ya desde la época del Papa Juan Pablo II, cuando se empezó a oír de estas cosas, siendo Ratzinger el cardenal prefecto de la Congregación por la Doctrina de la Fe, ya se dieron unas normas ante denuncias de estos casos, ¿no? Y ya incluso las primeras normas eran normas muy duras. O sea, cuando las normas de la Iglesia dice que cuando se tiene conocimiento, noticia de que podría haber un caso de pedofilia, el obispo está obligado inmediatamente a iniciar una indagación, ¿no? Y si a raíz de esa indagación, que tiene que ser una indagación corta en el tiempo, rápida, hay indicios de que esa noticia sea verosímil, inmediatamente tiene que suspender al sacerdote. Pero más allá de la suspensión, ¿no hay otro castigo? Por ejemplo, la excomunión. Vamos por partes, ¿no? Entonces, lo primero, suspenderlo. Y de ahí, iniciar el proceso. O sea, una cosa es la suspensión, que es una cosa preventiva, inmediata. Es decir, se le retira, no puede ejercer el ministerio sacerdotal. Y de ahí se inicia todo el proceso, que ya tiene que ser un proceso más lento, puede escuchar a los testigos, hay que hacer más investigaciones, y ahí entonces se empiezan a aplicar las penas que efectivamente pueden ir hasta la expulsión del estado clerical. Una cosa es estar suspendido y otra cosa es ser expulsado para siempre, e incluso a la excomunión, evidentemente también, ¿no? Pero también se someten a las leyes de los hombres, o sea, debería estar preso, ¿no? Efectivamente, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, ahí cada país tiene su propia legislación, ¿no? Hay algunos países que obligan a cualquier ciudadano, sea obispo o sea un ateo, ¿no es cierto?, a si tiene conocimiento de estos casos, ir al Ministerio Público y denunciarlo, ¿no? Otros países no obligan a ningún ciudadano a hacer esto. Entonces, cada uno se tiene que comportar según lo que manda. Pero bueno, en un espíritu cristiano, así no estoy obligado y sé de esto, usted, por ejemplo, evidentemente. Correcto. Nos queda poquísimo tiempo, preguntas brevísimas. Esta, por ejemplo, ¿dónde está la araña de la catedral? Está muy bien guardada. ¿Por qué está guardada? Le voy a explicar con toda libertad. Está muy bien guardada por si acaso, además embalada para que no se malogre. ¿Y por qué? Porque cuando yo llegué a la Catedral de Arequipa, de inmediato me di cuenta que la araña en la catedral, más allá de los gustos, creaba una dificultad para la liturgia. Y es, como estaba puesta una araña muy, muy, muy grande, y estaba puesta justo delante del altar, por su colorido, por sus dimensiones, etcétera, etcétera, atraía la vista y la direccionaba hacia la araña en lugar de direccionarla hacia lo central de una catedral que es el altar. Entonces... Pero los anteriores arzobispos no se quejaron del asunto. No, resulta, le voy a explicar, yo no estaba aquí, no sé si se quejaron o no, la verdad que ¿Lo hubieran sacado? No tengo idea, pero le digo una cosa, que también la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, está en todo un proceso de renovación litúrgica, ¿no? Entonces, volviendo a las fuentes, queremos recuperar la santidad de la liturgia y la concentración en el misterio que se celebra en el altar. Entonces, justamente con esa finalidad, el obispo es, digamos así, el maestro en liturgia de la arquidiócesis y es el que tiene que cuidar que la liturgia sea lo mejor posible para que nos lleve al encuentro o a la participación de este misterio de amor que se celebra. Entonces no se va a volver a colocar. Mientras esté yo, no tengo intención, por ahora por lo menos, de colocarla. De hecho, si se coloca no va a ir en el mismo sitio, salvo
que hay alguna otra razón que aparezca en el transcurso del Correcto. tiempo. Hay que estar Nos siempre queda abiertos. un minuto. Esta pregunta es mía. Leí en una entrevista antigua que usted tuvo novia antes, ¿sí? Sí. ¿Se iba a casar? Sí. ¿Estaba a punto de casarse? Bueno, no había puesto fecha todavía, pero estaba embalado, si ya se iba a casar. Anuncié en el año diciembre de 1984. ¿Cuántos años tenía usted? Yo cumplía 27 años, el día de mi cumpleaños, tengo 27 años, hice una comida en casa, etcétera, y tenía pues unos 60 invitados a comer, y ahí anuncié que el año siguiente me casaba. ¿Cómo se llamaba ella? Mónica. Mónica. Sí. ¿Y usted y Mónica tuvieron intimidad? Un enamoramiento bonito. No, intimidad no, gracias a Dios. ¿Y la ha vuelto a ver? Sí. No, la verdad que no, ya después de ser sacerdote ya no la he visto. ¿No sabe de ella? Bueno, se fue a estudiar fuera y ya no sé si... Odiándolo, supongo. No, yo creo que fue... ¿La plantó? No. O sea, no fue fácil. Yo estuve 2 años fuera de la iglesia, ¿no? Desde que salí del colegio hasta el año 85, justamente. Cuando yo estuve con esta chica, yo estaba fuera de la iglesia. Yo otro día me tenía que invitar para que me cuente esta etapa tan interesante de mi vida. Me gustaría que regrese, lamentablemente nos ha ganado. Y entonces ahí fue que volví a la iglesia, estando yo con ella, ella era atea, yo la invité a venir conmigo, ella a la iglesia, ella no quiso, y entonces ahí fue que terminamos. Usted estuvo con una chica que era atea. Sí, pero yo estaba fuera de la iglesia, yo era agnóstico. ¿Y ella no lo estaba convenciendo más o menos? No, yo era agnóstico ya para estar con... Pero es diferente ser agnóstico a ser ateo, ¿no? Sí, claro. Era un tema del cual no hablábamos, ¿no? Porque como yo era atea, simplemente no creía en Dios, y yo era agnóstico, es un tema que no me iba ni me venía, entonces no era un tema de nuestra conversación. Arzobispo, nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias por su visita bien. esta noche. Espero realmente volver a tenerlo pronto por aquí, Muchas a conversar y que me cuente de esta chica atea. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y saludos a todos. Vamos a hacer una última pausa y regresamos con el final del programa. No se vayan, ya volvemos.